Pero el aceite de oliva, sí no estoy diciendo que no. Pero el de coco es buenísimo. Combínalos. También, claro. Combina. Es que uno sea bueno no quiere Y decir que el otro sea la grasa del bueno. aguacate, maravillosa también. Riquísima. Y por supuesto siempre te vas a encontrar esos aceites, Exacto. porque estudiosamente son aceites que te dan salud. Igual que se ha demonizado la manteca, y la gente dice, manteca, colesterol, ataques, infarto. ¿no? O sea, ¿Y tú con qué cocinas? Y a lo mejor le digo, pues con la grasa de la papada, de la panceta, o con manteca, y me dicen, ¿tú cocinas con...? Sí. Estudios científicos de universidades que dijeran que son buenas, de pagar la publicidad para decir, es que son aceites de las semillas, aceites naturales, el aceite que nuestro cuerpo requiere para funcionar bien, para todas estas cosas. Entonces, nos hemos creído la película. Porque tiene un alto contenido en grasas. Nosotras como mujeres, ya voy a hablar de la parte de las mujeres, hormonalmente, y nuestro índice de grasa corporal tiene que ser un poco más elevado que el del hombre. Al final tu cuerpo está creado para crear vida y nuestro índice de grasa saludable es un poco superior a la panceta. O cuando me ven salir a merendar y me ven con los torrendos, comiéndome los torrendos y el trozo de queso que se me quedan así mirando como diciendo, está loca, ¿qué hace comiendo esos torrendos y ese queso? Pero las grasas son importantes básicamente porque son el transporte esencial con el que funcionan nuestras hormonas, todas nuestras hormonas. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Vitalidad 180, un día más. ¿Qué tal, mi bella gente? ¡Qué gusto! Vamos a ver con qué nos trae este capítulo. Vamos a hablar. Ya de así, porque hoy precisamente no sabe con qué le voy a venir. Algún día me sorprenderá y me sacará algún tema que me hará quedar así, pero de momento soy yo la que tiene el primer pie para dar paso. Hoy quiero que hablemos de la grasa. Las grasas. Las grasas, exacto. No la grasa abdominal nuestra, no. Las grasas. Porque te voy a hablar de ella. También, pero no. Hoy me gustaría que habláramos sobre el tema de ingerir las grasas, qué grasas son buenas, qué grasas son malas, porque unas te dicen, no, es que te va a dar colesterol y eso es malo, esa grasa, comer grasa es malo. Si cenas panceta, se te pone una barriga. No se pone barriga con la panceta, pero que hablemos, ¿no? De ese tema tan demonizado que tenemos con las grasas, mal informado de que comerte un huevo frito, por ejemplo, es malo, ¿no? O comer panceta es muy malo. Ese tipo de cosas. Quiero romper un poquito con eso de manera breve. De manera breve. Bueno, también vamos a tratar de hacer incisos aquí, no hacerlo muy largo, porque si el tema interesa, que interesará a más de uno, que lo dejen en comentarios. En comentarios si lo hacemos más científico, como afuera, como tal, pero vamos a hablar de la vida misma, del día a día, de los cambios que hemos tenido en estos últimos años, ya ni siquiera un siglo, últimos años, y es de la demonización de las grasas. En efecto, como dices, yo no paro de escuchar personas que conozco, yo, no, los grosos, eso, que miedo, son muy malas. El tema del colesterol, que también influye mucho, pero también es un tema diferente. Pero voy a tratar de abordarlo los dos rápidamente. ¡Oh, que te van a poner gordo! Pues te vas a poner gordo, sí. Pero el problema no son las grasas así. De hecho, las grasas las necesitamos. Aquí habrá quien diga, no, que el problema no son las grasas, eres tú que eres el que engorda. Exacto. Porque este comentario... Típico comentario gracioso de alguien que no se está tomando en serio. En serio. Tengo que decirlo. Es tal cual. No eres tú. Y volvemos a decir, en otro capítulo hemos hablado que la mente no sabe de bromas. No. Si tú haces gracioso, la graciosa, pero la mente no sabe de bromas. Y esas bromas realmente lo que están reflejando es cómo actúas tú realmente. Internamente. Pero las grasas son importantes básicamente porque son el transporte esencial con el que funcionan nuestras hormonas, todas nuestras hormonas. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para digerirlas, para usarlas. El problema es que qué grasas, claro, porque ahora últimamente, hace 60, 70 años, se empezó, antes usaban mucho la manteca, los mismos animales que se cocinaban soltaban la manteca, la gallina, el pavo, el cerdo, las vacas sueltan grasa, tienen mucha grasa, y esa misma grasa pues se cocinaba, se hacían los caldos, se hacían los fritos, se hacían
todo. Sí, de hecho se cogía la grasa para sacar La grasa. la grasa de cocina. Hubo un momento en la industria interesante en el que se empezó a hablar de, ya habían empezado a usar los azúcares, las aguas embotelladas, los hidratos de carbono se dispararon y entonces se empezó a utilizar también las grasas, los aceites vegetales. Se empezó a decir la campaña, igual que se ha hecho la campaña de los cerealitos para los niños, de la azuquita, del chole, para el desayuno y todas estas atrocidades que nos tienen enfermos. Que eso va a ser para otro capítulo. Vale. Ya te lo adelanto para que lo sepas. Vale. Entonces las grasas también han sufrido esto, porque claro, si las arterias se taponan con grasa, el colesterol es grasa y todas estas cosas, el problema es la grasa. Y también se aprovechó esto para institucionalizar los aceites de semillas. El aceite de girasol, el aceite de cáñamo, el aceite de maíz, el aceite de... Sí. Todos estos aceites vegetales de semilla que entonces ya se encargó la publicidad, aparte de pagarles a los estudios científicos de universidades que dijeran que son buenas, de pagar la publicidad para decir, es que son aceites de las semillas, aceites naturales, el aceite que nuestro cuerpo requiere para funcionar bien, para todas estas cosas. Entonces, nos hemos creído la película de los aceites, entonces desde entonces cocinamos con aceitito de girasol, con aceite de maíz, con aceite de cualquier, no vamos a alargar la lista, ya no hablemos del famoso aceite de palma que se usan en casi todos. Hay países que ya se medio regularizado, aquí creo que también un poco en España. Sí, aquí ya. Pero hay países, aún así, para que la gente entienda, no, es que habláis de como si fuese un complot, lo hay, porque ¿cómo es posible que un aceite como ese, que ya más o menos cuando se sabe en unos países los prueban y en otros países se multiplique más su uso, ¿vale? Como no podemos usarlo en España, por ejemplo, vámonos a seguir haciendo estos alimentos y este aceite que ya aquí nos cerraron el chiringuito, nos descubrieron. Y que en países donde hay mucha salud está totalmente prohibido, ¿no? No te encuentro en un solo alimento con aceite de palma. Entonces, pero esto la gente no lo sabe porque se ve solo... No sé cuál dicho que hay su barriga o sí, solamente se ve tu propio creen que este mundo es así porque es mi mundo, sí. Pero no ven más allá del sentido común de que vamos, hay países en los que está prohibido. ¿Por qué? Y en el tuyo no. Porque no es bueno. En conclusión, las grasas son importantes, son muy buenas, la mantequilla, la manteca, todas estas cosas. Consumirlas, comer carne que lleven grasa, la misma panceta. Nosotros mismos desayunamos panceta a diario, toda la mañana, y no solo la panceta, sino que encima de la panceta le echamos el otro, la otra locura, sí, esa, huevos. Huevos, no, y yo me sorprende mucho, bueno, me sorprende no, a estas alturas, ¿no? Pero por decir, cuando ellos me dicen, a lo mejor me dicen, cuando empiezan, ¿no? ¿Y tú con qué cocinas? Y a lo mejor le digo, pues con la grasa de la papada, de la panceta, o con manteca, y me dicen, ¿tú cocinas con...? Sí, pero eso no es malo, eso es con lo que toda la vida se ha cocinado. Pasa que llegó un momento en el que se comercializaron otras cosas que hemos visto normal y no somos lo vemos como normal, no somos capaces de ver, sí, de ver que eso es malo, pero no de ver la salud a qué ha derivado cuando antes nos enfermaban, ¿no? Claro, pero no voy a entrar ahí, pero sí yo digo sí. O sea, en mi casa se come bastante panceta, bastante grasas saludables, porque están las saludables y las no saludables. Quiero que hagamos luego un saturada, insaturada, pero no quiero llegar a ese tema porque... Un par así a lo mejor para que tengan una buena noción, ¿no? Como pues que la grasa buena a lo mejor, pues la panceta es una grasa buena, la mantequilla es una grasa buena. O... Algunos frutos como obviamente la oliva, el coco ya es brutalísimo, el aguacate, que en esto me he encontrado, vuelvo a decir que hay que matizar que no es que una es mejor que otras, son buenas. Yo me he encontrado, yo defiendo mucho el aceite de coco y algunos dicen, pero el aceite de oliva es mejor. A ver, el aceite de coco es el aceite de coco, el aceite de oliva es el aceite de oliva. Cada uno tiene lo suyo. No te vuelvas Hitler de porque soy español y el aceite de oliva, sí, es buenísimo. En crudo. En crudo. Pero eso no quiere decir que no hayan... y todas mis reacciones, lo que digo es porque lo he vivido, ¿vale? Yo no hablo de libritos, ni de experiencias, ni lo que dijo otro. Yo hablo de mi experiencia que por suerte son muchísimas,
al hablar con tanta gente, y me he encontrado gente que dice, pero el aceite de oliva, sí, no estoy diciendo que no, pero el de coco es buenísimo. Combínalos. También, claro. Es que uno sea bueno no quiere Y decir que el otro sea la grasa del bueno. aguacate, maravillosa también. Riquísima. Y por supuesto siempre te vas a encontrar los estudios estúpidos o absurdos de que te van a demonizar esos aceites, Exacto. porque precisamente son aceites que te dan salud. Igual que se ha demonizado la manteca, y la gente dice, manteca, colesterol, ataques, infarto. O sea, ven que se empieza a comercializar aceite de coco, pues se demoniza aceite de coco. Ven que se empieza a comercializar el aguacate, pues se demoniza el aguacate. Y siempre va a haber un estudio villano para las cosas que te van viniendo bien. Pero ponte a pensar, esos estudios absurdos, si tengo que decirlo así, que te están diciendo que algo es malo, cuando hay mucha evidencia en muchos países donde se consume de forma natural, que no está industrializado. El aceite de coco, por ejemplo, en Venezuela, que te lo encuentras con ese sabor tan profundo, ese color tan oscuro, porque se saca de forma natural. Yo aquí todavía no he encontrado un aceite de coco que consumo muchas especies de coco, pero como el de Venezuela, doy fe de ello. Bueno, y en otros países, ¿vale? Pero tengo que decir ese porque es el que he consumido. Filipinas también, que hemos estado, lo consumimos también natural. Bueno, el caso es que son buenos y tendrán sus detractores. Claro. Pero yo no me fijo en un estudio que diga, porque ese mismo estudio que detractor de ese me está diciendo que coma cereales por las mañanas y que le da a mis hijos colacao y lechita con azúcar. Pero no entre mucho ahí, que lo quiero para otro capítulo. Vale, te veo venir. La grasa. Que te veo venir. La grasa. Las grasas son importantes. Yo las recomiendo a todos. Las personas que entrenan conmigo, es un choque que les da la mayoría así, porque y hago un inciso aquí, porque la mayoría de los que vienen es como todo. Los que entrenan te dicen que no, yo sé entrenar, yo sé estar, y muchos de los que vienen dicen, no, yo como bien, yo he hecho varias dietas, comes bien, ¿cómo comes bien? Me empieza así, ¿cómo comes? Y para no alargar esto, sin exagerar, el 96% de las personas, imagínate, para no entrar en porcentaje, porque la gente que no sabe matemáticas, de 100 personas que vienen y dicen que saben comer bien, que saben cómo es comer bien, 96 están equivocadas. Está siendo bajito. Sí, porque otras vienen con resultados y vienen solo a entrenar, vienen a rodearse de un entorno guay como el que tenemos aquí. Y si lo hacen bien realmente, yo, vale, no necesitas mi programa porque sí lo estás haciendo bien. Yo no quiero tener gente por tenerla. Quiero ayudarles a que lo hagan mejor. Entonces, simplemente digo, crees que lo haces bien, lo estás haciendo bien, porque no tienes los resultados que quieres. Porque no estás sana, porque tienes esos problemas de enfermedades, porque tienes problemas de sobrepeso. No, porque es que he tenido problemas con las hormonas de esto, porque no lo estás haciendo bien. Si comes bien, no tuvieses esos problemas. Claro, aquí es donde yo quiero hacer mi inciso, porque al final las grasas y las proteínas para mí son esenciales para la salud, por todo lo que sabemos. Al final el cerebro necesita esas grasas porque tiene un alto contenido en grasas. Nosotras como mujeres, ya voy a hablar de la parte de las mujeres, hormonalmente, y nuestro índice de grasa corporal tiene que ser un poco más elevado que el del hombre. Al final tu cuerpo está creado para crear vida y nuestro índice de grasa saludable es un poco superior al del hombre, ¿no? Sí. Pero dentro de esto de que la gente se sorprende cuando a lo mejor nos escucha hablar de que comemos panceta, o cuando me ven salir a merendar y me ven con los torrendos, comiéndome los torrendos y el trozo de queso, que se me quedan así mirando como diciendo, está loca, ¿qué hace comiendo esos torrendos y ese queso, ¿no? Cuando la gente nueva, porque la gente que ya está aquí ya lo sabe, pero... Y dirán, no, porque yo conozco a mi padre, a mi tío, a mi abuelo, a mí mismo, que por comer todo eso nos hemos enfermado, ¿vale? Sí. Las grasas y la proteína son buenas, son esenciales. ¿En qué circunstancias o bajo qué circunstancias, para que lo explique de manera sencilla, esas grasas las convertimos, porque no es porque sean malas, las convertimos nosotros en algo malo y perjudicial para nuestro cuerpo? Ahí he abierto un melón muy grande, pero bueno, por encimita al menos para dar las primeras pinceladas. Sí. Y vamos a tratar de resumirlo porque se me vienen los dos factores que pasan en esto. El primero es que normalmente las personas que comen esto, cuando dicen que comen esto, normalmente lo están acompañando de un platazo de arroz, un platazo de pasta, un pedazo de bocadillo así de pan, patatas. Entonces estamos hablando de una mezcla de hidratos de carbono rápidos, además el arroz y otras cosas, que suben un nivel de insulina a lo loco, de glucosa,
sobre la glucosa, sobre la insulina. Y esto, la insulina es un transportador de grasas a las células como reserva de energía, no como energía para usarla en el momento. Entonces, lo que hace es que, sí, esas grasas que son buenas, las acumulas en tu cuerpo, ¿vale? Y no estaría mal, y aquí hay dos cosas que son diferentes. La insulina sube, la glucosa transporta esa grasa a tu cuerpo, la almacena en la barriga, ojalá fuera solo aquí, pero el problema es que la almacena dentro de los intestinos, en la zona visceral, que es lo que enferma también. Y el problema es que también esa glucosa, como ha subido tanto, como la acompañamos tanto con estos alimentos procesados o hidratos de carbono, actúan como combustión y quelan esas grasas también. Una quelación es como que, vamos a decirlo más fácil, como una melcocha. Es como es que una melcocha claro, es el azúcar que acabo de hablar venezolano y eso no. Es el azúcar quemada. Entonces, no solo ha subido la insulina, no solo ha subido la glucosa, sino que la tienes tan alta junto con las grasas, que es como que ya esa glucosa, el mismo hecho, esta palabra vamos a tratar que nos lleva así, es como el caramelo con la energía, porque desprendemos energía, tenemos el ATP, no quiero ser tan técnico, pero el ATP, adenosintrifosfato, que es la energía que desprendemos, y por eso estas se denominan calorías, kilocalorías. ¿Qué son calorías? Pues es el fuego, es la energía, el calor que se desprende de una caloría, ¿vale? Así se mide, de hecho. Y entonces lo vemos así como, sí, es que ese calor está dentro de tu cuerpo y ese calor está quemando esa glucosa y esa glucosa se está volviendo como un caramelo, y la quelación que se llama, está haciendo que esa grasa sea mala. Pero no es la grasa el problema son los hidratos de carbono, los azúcares, el postrecito, el vinito y todas esas cosas que nos tomamos después. Que no digo que no se tomen vinito, pero esto es para otro tema. Pero para que entiendan, el problema no son las grasas, nunca lo han sido. No ha sido. De hecho, me da mucha pena cuando estoy con unos clientes que lo están haciendo bien. Ahora mismo tengo una clienta que está pasando por una situación de salud, es nueva en esto y no le ha dado tiempo de concienciarse. Y claro, por supuesto, yo no me pongo por encima de los médicos. En este caso, si tengo que ser sincero en el tema de salud, sí, 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 pero legalmente no puedo. No recomiendo nada por encima de lo que recomienda el médico. No recomiendo que se dejen de tomar pastillas. De hecho, sigue yendo al médico. Si quieres hacer ese proceso, hazlo, pero que el médico te vea, el médico te trate, te haga los análisis, te haga los exámenes. El problema con esto es que todavía está institucionalizado que el colesterol es malo. Sí. Entonces, ahí tenemos un grave problema de salud con mis clientes, porque encima cuando esta persona va a entrar en un proceso de operaciones y le han dicho, no comas grasas, no comas queso, no comas esto, no comas lo otro, cuando ya está encantada, está obteniendo resultados, está sintiendo mejor, y por esto, por entrar en detalles, entonces su médico le ha dicho que no coma grasa, que no coma tal, pero sí comete tu arrocito, comete tu pancito, tu tostadita, porque lo que ellos no entienden, y que vuelvo a repetir en este capítulo como en otros, me cuido de eso, porque quiero que entiendan que yo no estoy en contra de la medicina. De hecho, es maravillosa, la necesitamos cuando estamos en problemas graves, si necesitamos una operación, si necesitamos una intervención de urgencia. Es maravillosa la ciencia. Pero lo que tienen que entender, y dicho, yo estudio con médicos, he ido en cursos con médicos, me la paso en simposios con médicos, que han despertado de esta matriz de que tenemos una educación de medicina muy hermosa, basada en la enfermedad, pero no en la salud. Entonces yo no hablo de enfermedad, yo hablo de salud. Entonces, de hecho, mira, voy a hacer un pequeño inciso. Las personalidades más referentes que hablan precisamente de todo esto de la grasa, de lo bueno que es para la salud, son médicos, cirujanos que han visto que no, por donde iban no era la salud, y se han volcado y se han hecho un nombre dentro del sector precisamente por adentrarse mucho más en este tema. De hecho, todos los médicos, todos lo estudian, lo saben, igual que saben de la hidratación, de la mala hidratación, de los electrolitos, pero es como que
en la educación les hacen un velo y digo, pero sí es bueno estar, pero no ahora, Entran los temores. cuando se esté muriendo. No, porque, y lo digo aquí, lo veo a mis clientes, no, que mi papá ahora, y ellos lo saben, pero ahora el médico le ha dicho, ya cuando está mayores, cuando está pachi, que no coma pan, que se deje el pan, que se deje el arroz, que coma más carne, verdurita, y espérate. Y entonces aquí es donde viene cada lugar, sí que se los enseñan, pero les los enseñan con una vela y como se sientan tanto, no tienen el sentido común de ver, vamos a ver, si al viejo le estoy diciendo que no coma arroz, que no coma pan, que no coma esto, ¿por qué al joven le digo que sí, que haga la dietita, que coma cereales, que coma frutitas, que haga la pirámide de la alimentación? Cuidado, no te vayas otra vez por el desayuno que te veo venir. Sí, pero a ti sí te lo recomiendo, pero a ti que A ya ti estás no. jodido, tú no. Mamá, ¿qué pasa aquí? ¿No estás comprendiendo que esta situación de salud actual es gracias a estar haciendo esto? Si le dices que esto no es bueno por él ahora, porque está enfermo, tampoco era bueno para ellos antes que estaban sanos. El hecho de hacerlo cuando están sanos, durante un largo periodo de tiempo, es por lo que llegan a esa situación. Lo que no se entiende, lo que no entiende, lo estudia la ciencia, es en el largo plazo. Todos saben que si fumas cigarro desde de los 10, de los 15 años, de los 20, porque es barbaridades que se ven, y te diagnostican de cáncer a los 50, ninguno tiene la duda de que la enfermedad no empezó a los 50 años. Empezó con el primer El cigarro. primer cigarro que te encendiste hace 30, 20 años. Eso lo tienen clarísimo. Sí. Pero lo absurdo aquí, y para que entiendan por qué estoy diciendo lo de los viejos y los sanos, no estás viendo que exactamente lo que te estás dando ahora, si le estás diciendo, es como le diga a los 50 años, no fumes porque el fumar te mata. Pero al 20 no fuma, no, está bien, sigue fumando. El de 30, sigue fumando. Entonces cuando te cansas, no fumes más. Que es el equivalente a no comas más hidratos de carbono rápido, no comas azúcar, no comas tal. Pero azúcar procesada, estamos hablando que es una fruta. Es que esas enfermedades vinieron desde el principio. ¿De cuándo? Desde los 6 años. Pero hay veces que hasta en el vientre de la madre. En el vientre de la madre, desde que eras pequeño. Y tu cuerpo se ha ido defendiendo. Y llega un momento en que se harta de defenderse, pero que lo que quiero que entiendan es de la misma manera que se hartó de defenderte, porque no es que el tabaco era bueno los primeros años, ¿vale? Sino que tu cuerpo se estaba defendiendo. Tú le hacías daño, se defendía. Hasta que ya no. De la misma manera, para tu cuerpo no es bueno el pan. Para tu cuerpo no es bueno los azúcares. Para tu cuerpo no es bueno el estamos postre, hablando ¿sí? de comerlo uno de vez en cuando. No, estamos hablando de que se ha implementado todo. Estamos hablando de que las personas hacen eso a diario. Vamos a hacer eso. Igual que fuman a diario, comen mal a diario. De hecho, comen más mal, o sea, todo eso en mayor cantidad que lo que y ahí y se está yendo la mano ahora a la sanidad pública sin darse cuenta, o si ya se están dando cuenta, por eso ahora están cambiando a veces algunos, aunque no lo sepan, el discurso, porque se ha hecho tal acúmulo de situaciones y de cosas que hacen daño: el jabón, el champú, la comida, los hidratos, los azúcares, los refrescos, y se está haciendo capas y capas y capas de cosas que nos hacemos para hacernos daño, que estamos demasiado enfermos ya en la sociedad, y parece que están dando un poco más de vidilla a discursos como este, el que estamos haciendo ahora. De hecho, es que hoy mismo hemos estado hablando precisamente de eso, de decir, es que antiguamente, cuando dicen, no, pero es que mi abuelo, antiguamente tu abuelo estaba expuesto a lo mejor a 5, 10, 15, 20 cosas que podían perjudicarle a lo largo de su vida y su cuerpo tenía la capacidad de defenderse, y ahora estamos bombardeados absolutamente por todos los sitios y el cuerpo... Eso es maravilloso, porque incluso los mismos doctores, porque hablamos, entiendo que son personas, yo les he escuchado decir esto, es que no, hay personas, yo atiendo personas mayores que han comido eso toda su vida y están bien. Lo que no entienden y lo que tienen que entender ahora es el efecto acumulativo de las cosas. Lo que decía hace 100 años, o sea, las personas que tienen 90 años ahora, 80 años ahora, y la gente le dice, pero mira, este que tiene 90 años, empezó a vivir hace 90 años. Estamos hablando que las barbaridades más absurdas empezaron ya hace 70. Mira, tiene ya más de 30 años, cuando es que el cuerpo más está fuerte, más se rejuvenece, más se fortalece, de que no tenía tantas cosas como ahora. Que hay gente de 30 años que las ha bebido, pero es que hay que entender, es tan fácil como entender que la casa se empieza por los cimientos. Y si tú, los abuelos de ahora de 90, que están bien, algunos no son la mayoría, son muy pocos, han tenido 20, 30 años de buenos cimientos,
Y llegaron a mayores con sus achaquitos, con sus achaques y tal, pero bien, no tienen Alzheimer, ni diabetes, Parkinson, muchas cosas no tienen mucho, sí, obviamente, porque tampoco han vivido en zona que se comía bien, ni han tenido una actividad de trabajo como esta. Normalmente los abuelos que se hablan así, que están bien y tienen 90 años, y lo han hecho toda su vida, como dicen, con orgullo sus nietos, para es un efecto placebo. Para mantenerse ellos en los malos hábitos, considerando que si mi abuelo ha hecho estos malos hábitos, me ha enseñado a comer mal, a comerme mi dono, a comer mi azúcar, a comer mi pasta y mi bechamel, que son buenas, por cierto, todo es su contexto, yo lo sigo haciendo porque mira él cómo está. Vale, entiende que los tiempos han cambiado. No es para nada lo mismo. Y el efecto acumulativo que existe ahora no existía antes. Y eso la misma, y volvemos a repetirlo, la misma sociedad, la misma, los que mandan todo esto de la salud y los que nos autoengañan para que podamos ser enfermos y manteniendo comprando medicinas para que se mueva la bola, unos buenos clientes, un buen cliente es el que compra y repite. Exacto. Pues las personas estamos enfermas, compramos medicina y repetimos hasta que nos morimos. Ahora se están dando cuenta de que se han acumulado tantas enfermedades y se están muriendo ante la peña que esto no nos interesa. Los clientes se nos están muriendo antes. Entonces, vamos a dejar que entre un poquito aquí información para que se apalee la cosa. Antes estos temas estaban prohibidos, no se podían hablar, te vetaban, te cerraban el canal. Ahora, a mí me daba miedo hablar de esto. Te dan menos visualizaciones, sí, pero al menos te dejan. Menos visualizaciones. A que alguno no somos, lo pille. Pero se deja para que haya un pequeño equilibrio. Y esto parece absurdo, pero es que si cuando te empiezas a analizar, lo ves. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque las grasas a estas clientas se la quitaron para que les baje el colesterol. Pero realmente un cliente mío, un socio mío, una persona que tiene mío que tiene el colesterol alto, que de hecho lo que yo procuro es que les suba el colesterol, y está bien en este caso la recomendación médica porque se pueden basarse en la recomendación del 98% de la población que come mal. Y ese colesterol ya no es sano. Ya no es sano. Es malo. Por supuesto, si tú tienes colesterol alto, pero comes azúcares, comes arroz, comes pasta, comes pan, muy jodido. Comes pan, estás muy jodido. ¿Por qué? Porque ese colesterol que está bueno, que está ahí para ayudarte, para sanarte, para defenderte cuando tienes alguna enfermedad. Por eso dicen, se le echa la culpa al colesterol porque cuando se te rompe una arteria, cuando se te rompe algo, el colesterol va ahí a ayudarte, va a sanar, es como el que fisura. Entonces, rompe tal, te dio algo y mira, había colesterol, ¿ves? El colesterol es el problema. Y el problema es que sí, esa persona que come grasa, también la come mientras se está comiendo el trozo de pan, mientras se está comiendo el arroz frito, mientras se está comiendo cualquier barbaridad, patata frita, cualquier cosa que tienen. Y llegamos al punto que hablé antes, la quelación. Que para que quieran entender más esto, pueden buscarlo en Google. La quelación es simplemente cómo se carameliza el azúcar. Y se carameliza debido a que esos hidratos de carbono que dan pico de insulina, pico de glucosa, sube el ATP, es calor. ¿Vale? Vuelvo a repetir para que no se quede antes con la idea. Es calor, es adenosintrifosfato, se calienta, hay calorías, las calorías vienen precisamente la palabra de calor y queman ese azúcar, queman esa glucosa, esa glucosa, dicho en criollo, en caramelo, se pega a tu colesterol, glica tu colesterol. Y entonces tu colesterol es una patata. Pero cuando una persona está comiendo bien, que yo sé que está comiendo bien, está conmigo, tiene actividad física, yo sé que no está comiendo tantos hidratos de carbono, que no pasa nada que lo coma de vez en cuando, yo sé que no vive comiendo dulces, y me dice, me sale el colesterol alto. Ay, enhorabuena, te felicito. Sí, pero tranquilo. Ahí voy a contar una anécdota. Yo felicito a las personas claro. Si sé que lo están haciendo bien. Bueno, tenemos muchas, pero esta en concreto, pues a lo mejor como hace no tanto tiempo, la tengo más fresca, más reciente. Y es que teníamos una chica que vino a entrenar y tenía un montón de cosas. Recuerdo que tenía un montón de enfermedades, de dolores. Bueno, la pobre tenía un cuadro, Ángel y comió, sí. Y cuando empezó a cambiar la dieta, y ahora con este dato vas a saber quién es, y ya su pregunta era, ¿pero puedo comer torrendos? Que luego vino a decirnos que el marido le había dicho que
¿dónde habías estado toda su vida? ¿Por qué no te había conocido su mujer antes? Porque a él le encantaban los torrendos y ella, de lo que le habían enseñado, todas esas grasas estaban totalmente prohibidas en su casa. Sí. Y vivía medicada y con dolores y fatal siempre. Y de Perdidos al Río, aquella dijo, bueno, mira, voy a probar porque es que ya no me queda más, porque además es que la chica no era mayor, era una chica joven. Y cuando cambió la alimentación, junto con el deporte, y empezó a comer más grasas, quitó hidratos, Sí. todo esto, en la siguiente analítica, justo venía de hacerse una analítica que le mandamos, en la siguiente analítica que se hizo, aparte de que ella se encontraba muchísimo mejor, ni punto de comparación, la médica le decía, no sé lo que estás haciendo, pero sigue haciendo, o sea, todos los niveles Sí. se le habían estabilizado, estaba perfectamente, hubo muchísima medicación que se le quitó, Sí. o sea, ella no tenía esos dolores, no tenía, estamos hablando de cosas muy heavy, de huesos, de articulaciones, Sí. no las tenía, y le dijo a la médica, por poner un pero, si tengo que ponerlo, es que el colesterol te ha subido un poco. O sea, no es casualidad, y ella ya, como ya había entendido, ya hemos hablado, ya se lo había aclarado yo antes. Antes de que tal, ella dice, claro, es que mira, qué casualidad, que justo cuando yo me mejoro de toda esa patología que llevo años y años luchando contra ella, de esto de que ya te rindes, que tú no quieres una vida así, justo cuando me encuentro bien de todo, me dicen que, claro, por poner una pega, es que el colesterol me había subido un poco, ¿no? Sí, o sea, para que veamos la función del colesterol. Es muy bueno. Que hay que ver los casos. O sea, si tú tienes un colesterol alto por tus malos hábitos y tienes una medicación, tú no puedes coger de repente y decir, que el colesterol es bueno. No, ojo. No se generaliza. Si tus hábitos son malos, y tienes unas patologías, tienes que mirarlo primero y tienes que hacer unos cambios previos para que transformar ese colesterol que tú has tenido hasta el momento malo en algo que no perjudica a tu cuerpo, que lo ataque. Es algo que yo nunca le escucho, de verdad, esto digo, yo escucho muchos profesionales y esto siempre se queda ahí. También lo sé porque también me imagino que lo hacen, porque cuando eres mi cliente, entonces ya te lo explico mejor. Pero a mí sí me gusta matizarlo y entenderlo porque ahora se está hablando mucho de que el colesterol es bueno y realmente es bueno. Hay muchos doctores diciendo que es bueno, porque lo primero que te dicen los doctores básicos que no han estudiado más de la carrera es que el colesterol es malo y ahora, para que entiendan, yo estoy en su favor, no porque ellos saben que es malo, sino porque sin saber le están haciendo un favor a la gente. Porque la gente normalmente, si tienes colesterol y no se está acumulando la alimentación, es malo. Horrible. Pero los doctores ahora que están defendiendo el colesterol, que saben que el colesterol es bueno, cuando te operan tener colesterol alto es bueno, cuando te enfermas tener colesterol alto es bueno, porque es lo que te defiende de la enfermedad, te ayuda a la inmunidad. Entonces, el problema aquí es que no especifican, no, colesterol es bueno, sí es bueno. Pero nunca he escuchado ningún podcast, y quiero que se quede claro ahora y que la gente entienda, es bueno con el matiz de que tú eres una persona que tienes una actividad física y que comes correctamente, y de esa manera el colesterol va a estar haciendo maravillas en tu cuerpo, porque la otra contraparte es que si este colesterol está, pero tú estás creando la quelación del colesterol, la melcocha, lo venezolano, la caramelización de la glucosa, entonces ese colesterol va a ser perjudicial. Así que yo creo que ha quedado claro, las grasas son buenas. Maravillosas. Las transformamos en algo malo con los malos hábitos de con qué las acompañamos. Cuando te dicen una barbacoa, pero sin pan la panceta, sí, hay unos quesos curados maravillosos, que en otro episodio yo creo que tendríamos que hablar precisamente también de esos lácteos buenos y cuáles no son tan buenos. Las aceitunas, unos pepinillos, hay muchas cosas con las que podemos acompañar. Y disfrutar y convertir poco a poco ese colesterol en nuestro aliado y no en algo endemonizado. Como matiz, que ya vamos a cerrar, mira, que no puedo decir, es que si no lo dice revienta. Como prueba para que ya estamos hablando de las grasas, del colesterol, y no como grasas porque es que me sube el colesterol. Y yo, qué pena, Dios. Pero no te infles a grasas si vas a seguir comiéndote los bollicaos, el panecito y todo. De hecho, es algo que les digo a mis clientes, vale, esto es bueno. Ahora, si no vas a querer cambiar de comer pan, si no vas a querer bajarle 3 onzas al arroz y a las pastas, no lo hagas. Te lo digo sincero. Le hemos dicho al cliente de decir, hasta que han estado preparados mentalmente, de cambiar la dieta y decirle, por aquí no. Se le hemos reestructurado de otra manera hasta que son capaces de entender o de llevarlo de porque si no les perjudica. Si no es perjudicial. Pero
una prueba de esto con la gente. Ay, las ciencias, los estudios, los resultados. Bueno, mira ese bueno el colesterol, que de todas las cosas que podemos hablar de muchos casos, uno sencillo, uno que ha hecho un boom hace poco y que esta generación lo entiende, el coronavirus, ¿no? Ahora que se llamaba, pasan todos estos años. Creo que el COVID, sí. El COVID, ese. Pasan tantos años para mí. Eso fue mundial. Entonces, han habido muchos estudios y estadísticamente todo el que la palmaba tenía el colesterol bajo. Y la mayoría de las personas que Un sobrevivían índice de musculatura baja, exacto. eran obesos y tenían el colesterol bajo. Eso encima, obeso y colesterol bajo, ¿cómo se come? Sí, porque no tiene que ver una cosa con la otra. Serían los dos prototipos, el obeso, un colesterol bajo, y la gente extremadamente delgada sin nada de musculatura. Eran los dos que lamentablemente... Y eso está ahí, que lo puedes googlear, lo puedes buscar en estadísticas. Y las personas que mayor éxito tenían de sobrevivir al virus una vez que le atacaba de manera así brutal, no todo le tocaba tan mal, era gracias a que tenían el colesterol alto. ¿Y cómo se sabía esto? Porque entraban en un cuadro clínico con unos colesteroles de 300, 280 y por el virus pues les bajaba a 160, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que el virus es bueno y te quita colesterol. No. Tu cuerpo utilizó el colesterol que tenías para defenderte, para ayudarte, y como lo iba utilizando, lo iba gastando. Entonces, gastaba ese colesterol, te mejorabas, te curabas, y gracias a que tenías el colesterol alto. Exacto. Así que yo creo que el episodio de hoy espero que os haya valido de muchísimo. Saber que las grasas son muy buenas siempre y cuando las acompañemos y las comamos como se debe, acompañado también de un ejercicio físico, que eso nunca puede faltar, el movimiento. Así que recuerda que no compites con nadie más que con tu yo de ayer. Y que el mejor momento es hoy.